En el video de hoy estaré hablando sobre Mir 5, en el cual ya ha pasado casi 2 años de que WeMake nos reveló este tráiler que tengo justo al fondo, en el cual a muchos quedó sorprendido por lo impactante que fue el mismo. Sin embargo, las informaciones que hemos tenido sobre Mir 5 han sido muy pocas desde que se reveló este video. Justo este video también fue revelado semanas después del lanzamiento del mismo Nightcrow, en el cual fue un juego que se lanzó hace aproximadamente ya 2 años, y este juego también dejó mucho de qué hablar. Muchos jugadores comentaban de que ahora sí se viene el Mir 5, porque WeMake hace este lanzamiento justo cuando lanza un juego, y causó mucha confusión. Si nos vamos actualmente a la página oficial de WeMake, en el cual están todos sus juegos, tenemos todos los juegos que ha lanzado WeMake. Entre ellos tenemos la serie de Legend of Mir 2, 3, Mir 4, Nightcrow. Tenemos también otros juegos más que ha desarrollado WeMake. Tenemos el lanzamiento actual, que es Legend of Mir, y tenemos al Mir 5. En el Mir 5 nos comenta muchas cosas sobre este juego, y a mi opinión uno de los aspectos más importantes es el boss con inteligencia artificial, que se llama Asterion. Es un boss que está hecho con IA y no estará utilizando las mismas técnicas para derrotarlo. Eso también fue una de las cosas bastante importantes que mucho le llamó la atención sobre Mir 5, sino que también hay bastante cosa detrás. Y una de las noticias que salió en marzo fue la llegada de Mir 5. Llegará con un acuerdo con GeForce Now. Esto fue un acuerdo que se hizo entre Nvidia y WeMake. Mir 5 va con todo cuando venga su lanzamiento. WeMake Next, una subdiaria de WeMake, ha firmado un acuerdo cooperativo con Nvidia para llevar su próximo MMORPG Mir 5 a GeForce Now. Para los que no saben qué es GeForce Now es una plataforma en la cual nos permite jugar en la nube. Es como si alquiláramos un PC virtual, pero acá tenemos un catálogo de juegos disponibles, y algo bastante importante, que no cualquier juego suele estar agregado a este servicio. Entonces este acuerdo que está acá firmado con Nvidia es un paso bastante gigantesco, ya que anteriormente no había sucedido esto. Sin contar que también para el desarrollo del nuevo boss de inteligencia artificial con IA, utilizando la tecnología de Nvidia Ace, el boss de inteligencia artificial más este acuerdo, vamos a decir que fue algo bastante importante. Sin embargo, nosotros vemos muchos trailers que hice 2025, y actualmente hemos llegado ya a casi final de año. No hemos tenido más noticias sobre el lanzamiento de Mir 5. El día de ayer justo estaba analizando una cronología de juegos. Hablamos de los lanzamientos que actualmente WeMake ha tenido en desarrollo. Uno de ellos fue el Legend of Mir, que se lanzó incluso, al menos el primer video trailer, hace aproximadamente ya 3 años. Y también se lanzó más adelante, justo después de Legend of Mir, el Nightcrow. El Nightcrow ya fue un juego que fue lanzado aproximadamente, al menos en Corea, un año después. En la versión global ya se lanzó hace aproximadamente casi 2 años. Y recientemente en la versión coreana se lanzó Legend of Mir. Esto es algo bastante curioso, que el Legend of Mir fue anunciado mayor tiempo que el Nightcrow. Incluso el Nightcrow fue lanzado primero. Les recuerdo que el estudio que desarrolló Nightcrow fue un estudio diferente al que está desarrollando Legend of Mir. El estudio que está desarrollando actualmente Legend of Mir es WeMake Next, que es el mismo estudio que está desarrollando Mir 5. Por ende, lo que me da a concluir es que actualmente WeMake se está enfocando mucho más en el Legend of Mir. Por ende, actualmente aún siguen haciendo preparativos más a fondo para terminar pulir este gran lanzamiento que es Mir 5. Según los tiempos que yo tengo estudiando los lanzamientos de WeMake, podríamos tener una fecha estimada hasta 2026. Sería una fecha estimada en la cual tendríamos más información sobre el lanzamiento de Mir 5. Sin embargo, todas estas fechas son especulativas. Lo que es bastante importante son estos acuerdos que al menos WeMake ha hecho con Nvidia para traer la tecnología de Nvidia X a su nuevo lanzamiento, y también algo que atraerá mucho público es el ingreso de la plataforma GeForce Now, como lo comenté anteriormente. Aunque no tengamos noticia de la fecha exacta del lanzamiento de Mir 5, quiero comentarles que actualmente WeMake está trabajando en 2 juegos más, que es un juego de shooter que, según la información que estoy manejando, este juego aparentemente se ha cancelado o se ha detenido. No es una información 100% confirmada. Y también están trabajando en otro juego que es un juego de terror. Sin embargo, aún estas informaciones no están 100% confirmadas si los desarrollos de estos 2 juegos fueron detenidas, pero el próximo gran lanzamiento de WeMake va a ser sí o sí el Mir 5.
Como están viendo, este es justo el otro juego que estaba comentando. Pero según la información que se tiene, estos dos juegos, el desarrollo actualmente están detenido. No estoy diciendo que el desarrollo de Mir 5 esté detenido. Lo que sí es bastante probable es que WeMake actualmente su enfoque sea 100% en Legend of Mir. Por eso actualmente no estamos teniendo nuevas informaciones. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas sobre el Mir 5. ¿Cree que será el gran sucesor de Mir 4? Que esto es lo que muchos esperan. Estaré leyendo todos sus comentarios. Esperemos pronto tener nuevas noticias sobre Mir 5 porque ya ha pasado casi 2 años y no hemos tenido ninguna actualización. Solamente el boss con IA, que fue lo que tuvimos recientemente, pero de ahí no se tuvo más info. Estaré leyendo todos sus comentarios y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye chicos.